Esta parte es como la más cool porque absorbe todo súper rápido, así que quiero que estén atentos para que vean cómo sucede. La vamos a tomar con mucho cuidado y la vamos a meter. ¡Hola Crafters! Hace rato estaba en el súper siendo una señora hacendosa, ya saben, comprando la pizza, los dulces, y de pronto di la vuelta en un pasillo y me topé con la cosa más maravillosa y dije, eso está hecho para mí y tenía que comprarlo. Compré esta máquina de marcadores que está increíble. Estoy súper emocionada porque no sé si ustedes saben, pero soy como un poco adicta a los marcadores. Creo que quedó claro con el video de uso todos mis marcadores. Tengo demasiados, tengo como 300. Creo que ya tengo más porque compré muchos. Así que el día de hoy dije, necesito hacer mis propios marcadores. Necesito poder hacer mis propios marcadores. Y eso es lo que haremos el día de hoy con este juego que vamos a ver si funciona y que seguramente nos vamos a divertir mucho haciendo marcadores de todos los colores. Estoy súper emocionada. Había dos opciones. Compré esta porque tiene más puntas. Dice puntas locas. Son súper cool. Así que vamos a ver qué hay adentro. Ok, tiene esto que son como unos tubitos de plástico. Tiene además estas tintas. Interesante, solo vamos a utilizar 3 colores. Tienen que saber algo de mí. No sé mezclar colores. Espero que con esto lo logremos. ¡Dios! ¡Sal! Y esto que no sé qué es. Y también tiene esto que son como las instrucciones. Esta creo que es nuestra fábrica de marcadores. No sé cómo abrirla, ahorita averiguamos eso. También tiene esta cosa morada que no sé para qué es. Las tintas que ya les había mostrado que son en 3 colores, que son los básicos para hacer cualquier color. Por suerte ya vi que trae esta cosa de aquí en donde te dice cómo hacer los colores. Esta cosa es maravillosa para mí porque yo no sé mezclar nada. Y además tenemos un montón de tubitos. Yo creí que iba a traer tipo 3, pero tiene un montón. Estos están súper padres, se parecen también como los que se usan para acuarela. Esto que es como... ¡Oh! Tiene una caja para que hagas tus propias cajas de marcadores. Esto está súper cool. Tiene 2 cajas y luego tienes tus propias etiquetas para también poner los nombres de tus colores. Este es el día más feliz de mi vida. Muy bien, vamos a ver cómo empezamos con esto. Hay que leer el instructivo. Si lo rompo. Dice que esto lo haga así. Y sí, va a abrir. No se abrió. Lo destruí. Y se abre. Se ve así, amigos. Se ve como que se abre. ¿Por qué no está pasando eso? ¿Por qué? Tengo que averiguar cómo hacer que funcione. Intentemos abrirlo. Es que de verdad decía que le hacía así y se abría, pero no. Entonces... ¡Tarán! Además creo que este se quita. Me siento totalmente perdida, no sé qué está sucediendo. ¡Listo! Esto es como para poder medir bien los colores. Estos van aquí. ¡Wow! Tiene como para que se atore. Estos ya los tenemos atorados. Falta poner algo en medio aquí, pero no sé qué es. Se ve como que un plástico. Elegí esta punta que es como con rayitas. Esto es como la punta del marcador y se siente como si fuera esponja, pero muy dura. Creo que ahí va. Y luego esto lo vamos a poner aquí adentro. Me he dado cuenta de que me está costando mucho trabajo leer los instructivos. Así, leer el instructivo, solo es uno. Porque creo que la persona que diseñó esto no se fijó en el diseño y dejó encima las figuras encima de las indicaciones. Entonces quieres ver la instrucción y tienes unas cosas que no van ahí. ¿Por qué se está explicando esto? ¿Por qué hay algo ahí que está tapado? ¿O por qué esto está encima de esto? A mí no me hace sentido. Creo que hay un problema en el diseño de este instructivo. Y ahora dice que voy a tomar mi guía de colores. Ustedes saben qué color voy a elegir, ¿no? O sea, vean, ¿saben qué color voy a elegir? Este, obviamente, porque es como morado, pero un poco rosado. Es como un color que me gusta mucho y que tal vez han visto quizá mucho también en los videos. Vamos a hacerlo. Voy a abrir esto de acá. Tijeras, por Dios. Hay que ser personas civilizadas. ¡No somos cavernícolas!
Tenemos tecnología. No son 12 gotas, son 12 rayitas rojas. ¿Servirá hacer esto con colorantes líquidos de comida? Y ahora dice que ponga 3 rayitas azules. Me siento como la científica que inventa marcadores. Y dice que no lo mezcle, solo dice que lo deje ahí existir en el mundo usando esto. Tengo una de estas cositas que si ustedes han visto el video de cómo hacer marcadores comestibles, conocen bien esto, lo que viene dentro de un marcador. Y dice que lo ponga ahí. ¿Cuánto tiempo? Dice 2 minutos. ¡Wow! ¡Lo está absorbiendo! Estoy sorprendida con lo rápido que absorbió. Vean, ya está todo lleno y ya no queda nada acá abajo. Está vacío. Yo creo que fueron menos de 2 minutos. Tengo una duda. Está como blanco ahí. No sé si tengo que dejarlo así. Yo creo que sí. Nada más dice que lo meta en este. Y luego dice que debo de ponerle una tapa. Que yo no sabía que traía tapas. A ver, busquemos. Oh, ya. Esta es la tapa. ¡Ah! A lo mejor solo no soy fuerte y no puedo cerrar esto. Lo logramos. Dice que ya que hace clic. Ahora esto lo vamos a sacar y lo vamos a poner al revés. ¡Yay! Dice que tenemos que esperar otros 2 minutos. Así que lo que vamos a hacer es aprovechar esos 2 minutos para hacer otro color. ¿Tendré que cerrarlo? Sí, tengo que cerrarlo. Si no se va a secar. Amigos, qué bueno que me di cuenta. Si no, nuestro trabajo hubiera sido en vano. Y lo vamos a poner aquí. Tengo esta, que no es tan loca. Es como una punta regular, de hecho, pero es la que encontré. Entonces la vamos a poner acá. Y lo vamos a poner ahí. Me gusta este que es como turquesa. Dice que necesitamos 6 azules y 9 amarillos. O sea que si son 6 más 9 son 15. Sí, son 15. ¡Matemáticas! Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Entonces en total son 15 rayitas, así que empezamos con 6 azules. No, estoy tirando la tinta. 9 amarillos. Esta parte es como la más cool porque absorbe todo súper rápido, así que quiero que estén atentos para que vean cómo sucede. Lo vamos a tomar con mucho cuidado y lo vamos a meter. Y lo voy a poner acá. Y lo voy a dejar aquí. Podemos experimentar. Esta vez vamos a hacer un color especial, único para nosotros. Esta vez quiero una punta más loca, como esta. Esta tiene como una cosa en medio. Está interesante. Y ya saben que esto va aquí. Y ahora, antes de mezclar, dejé toda mi sección de laboratorio sucia, así que voy a ir a lavarla. La verdad es que esto no se carga porque como está lleno de tinta, imagínense. Pues vean, solo con agua ya quedó limpio. Siento como que el color no quedó tan bien mezclado de ese morado. Tengo un poco de miedo. Ya que no quedan. Y ahora que ya está listo, vamos a hacer marcadores. Ahora que ya tengo todo esto limpio, me puse a reflexionar sobre la vida y creo que lo mejor es hacer otros 2, pero que sean colores 100% inventados por mí. Así que ya me puse a ver más o menos la tablita y creo que quiero hacer un color que sea como rosa, pero como no tan rosa. Mi teoría es que si ponemos 5 gotas de amarillo y 7 de rojo, va a quedar un poco como color durazno. Es mi teoría, no sé si va a funcionar, pero nos vamos a divertir viendo si sí. A ver, imagínense qué padre hacer esto en la fábrica de marcadores. Este es nuestro primer color creado por nosotros. Creo que esta es mi parte favorita. Ver cómo lo absorbe todo. Se ve súper loco. Se ve muy rojo, a lo mejor solo es rojo. Vamos a hacer el siguiente color, que va a ser como un morado extraño. No sé si va a ser morado, no sé si va a ser azul. No sé qué va a ser, vamos a intentarlo. 10 rojas, 3 azules. ¡Listo! Tenemos nuestros 4 colores crafty.
Como se darán cuenta, después de los 2 minutos, las puntas se ponen de color. Y ahora quiero descubrir como para qué es cada cosa, porque tiene todos estos espacios y no sé para qué sirven. Es que a mí me gusta que las cosas queden bien arregladas, entonces vamos a acomodar todo y quede súper bonito. Tal vez estoy siendo muy cavernícola y no estoy viendo el diseño, así que a ver, intentemos. A lo mejor es para cuando esto se está enfriando. A lo mejor es para cuando esto se está enfriando. Me acaban de decir que es para ponerlos para reposar. Tiene sentido, vean esto. Se sostienen súper bien. Le vamos a presionar en estas cosas moradas que son como unos botoncitos para poder levantarlo. El compartimento secreto. Este es el que les decía. Se supone que es para guardar los marcadores, pero también me parece que es útil como para guardar los plásticos, porque se supone que debes de guardar todo en tu máquina. Y nuestros estos de ensayo van a ir acá. Es momento de probar nuestros marcadores. Recuerden que tenemos 2 que eran siguiendo las instrucciones y 2 que fueron un invento total mío. El único que estoy segura que fue invento mío es este, porque los demás se ven igual. Y según yo elegí una punta divertida, pero yo no me acuerdo cuál elegí. Creo que fue esta. Entonces vamos a fingir que estos son los que yo hice y que estos son los que venían en nuestra guía de colores, que está aquí al lado de mí, para poder verificar que el color quedó como ese. Vamos a probar primero los de la guía para hacer la emoción, porque si no quedaron los míos voy a llorar. Entonces empecemos con estos. What? Se ve súper padre con estas puntas locas. Se ve como un efecto como tridimensional. Está súper loco. Es este color, creo. Este creo que es el turquesa. A como vi el primero, que salió más oscuro que el diseño de acá. Bueno, sí se parece, pero yo me lo esperaba un poco más rosa. Vamos a ver. ¡Wow! Se ve verde. Se ve como turquesa, pero más inclinado al verde. Es como un verde medio turquesa. Pero me gusta. Y esta punta se siente como esponjita, flexible. Si escribes, si sientes que estás escribiendo con una nube. De verdad. ¿Podré dedicarme a diseñar colores de marcadores? Espero que sí. Vamos a ver cómo nos quedaron. Este es el primero que hicimos, que era, según yo, durazno. No sé qué color va a salir. ¡Wow! Es como un color. No sé ustedes cómo lo ven. Yo creo que parece como un durazno fresa. Este me gusta. Está súper padre. Ese color me gusta mucho. No creí que fuera a salir como ese. Es como una fresa aduraznada. Estoy inventando ahora nombres y descripciones, pero eso es lo que pasa cuando eres inventora de colores. Y vamos con el último, que este es el que no tengo idea que va a salir. Yo espero que un lila interesante. Las puntas locas están de verdad muy locas. Me gustan, están divertidas. Debería de escribir más seguido con ese tipo de puntas porque se ve como todo como loco. El color no es el color que esperaba. Obviamente salió más oscuro porque las tintas hacen que te quede un poco más oscuro. Extrañamente es el color de nuestra crayola gigante, así que eso lo tomaré como una señal. No es el color que esperaba, pero es el color de nuestra crayola gigante, así que creo que está conectado. Es el destino. Hay algo ahí. Así que estoy feliz. Este se va a llamar fresa durazno. Fresa aduraznado. Fresa durazno. Peach Strawberry. Es muy difícil poner nombres. Ya lo había elegido, pero de pronto lo vi muy largo y dije no. A ver. Fresidurazno. Fresidurazno me gusta. No cabe. No, una copa. Bueno, pero es mi bella creación, así que lo amaré igual. De la forma más bella que pueda. Y seguro me va a salir súper choco. Mi primer marcador en la vida creado por mí. Ahora va el segundo. ¿Cómo se debería llamar este color? En un comentario ponlo, y si tiene muchos likes es el que le voy a poner en mis historias de Instagram próximamente, después de que salga este video. Así que vamos poniéndole la etiqueta mientras tú comentas cómo se va a llamar este color, porque ustedes lo van a bautizar, así que denle like al que más les guste. Lo voy a poner también con súper cuidado, precisión. ¡Listo! Terminamos de usar nuestra máquina de marcadores. Este fue el día más feliz de mi vida.
comentarios allá abajo y recuerda suscribirte para no perderte ni un video y nos vemos hasta el próximo. ¡Adiós!